Referéndum, este sí vinculante, sobre la independencia el próximo mes de septiembre o incluso antes. Hacemos ahora una pausa y ya regresaremos. ¿Qué tal, amigos televidentes? Gracias por estar ya en la sintonía de su canal La Verdad. Tenemos un invitado especial el día de hoy, el ex vicepresidente de la República del Ecuador, Lucio Gutiérrez. Expresidente, perdón, Lucio Gutiérrez. La emoción, ya llevamos como más de media hora hablando de tantos temas, entre ellos, bueno, coméntenos un poquito. Bienvenido a la provincia del Oro, como siempre. Me imagino que ya recorrió, ya visitó. ¿Cómo puede usted ver el cariño, el afecto de la población una vez más con Lucio Gutiérrez? Porque usted ya estuvo por aquí, usted ya recorrió y ha recorrido el país y conoce las necesidades. ¿Qué nos puede decir de nuevo? Muchísimas gracias por la oportunidad. Primero, un saludo a todos los televidentes, a los cibernautas que nos están mirando, que nos están escuchando. Un saludo cariñoso desde la ciudad de Machala, la capital bananera del mundo. ¿Qué es lo que nos dicen en Machala? ¿Qué es lo que nos dicen en la provincia del Oro? ¿Y qué es lo que nos dicen en todo el Ecuador? Lucio, no tengo empleo. Lucio, me botaron del trabajo. Lucio, redujeron el personal en la empresa y estoy sin trabajo. Lucio, tengo 3 hijos profesionales y desde hace 3 años no pueden encontrar trabajo. De ahí que nuestro proyecto con nuestro presidente Patricio Zuquilanda Duque y desde la Asamblea Nacional, el plan para darle trabajo al pueblo ecuatoriano tiene 3 puntos fundamentales. El primero, traer inversiones productivas al Ecuador que generen empleo. Las que se realicen en Quito y Guayaquil no pagarán impuestos por 5 años. El resto de inversiones que se realicen en las provincias y ciudades restantes del Ecuador no pagarán impuestos por 10 años. Y aquí viene la noticia importante para la provincia del Oro. Las inversiones nacionales y extranjeras que generen empleo y que se realicen en las provincias fronterizas del Ecuador no pagarán impuestos por 15 años. Punto número 2 de este plan para crear empleo. Vamos a eliminar algunos de los impuestos creados por el presidente Correa. ¿Cuáles? El impuesto del 5% a la salida de capitales, el impuesto a las tierras, los impuestos verdes, el anticipo del impuesto a la renta, las salvaguardas y bajar el IVA del 14 al 10%. Aquí a veces la gente dice, pero ¿cómo eliminar impuestos? Ecuatorianos, los impuestos, a más de empobrecer a los ecuatorianos, a más de ahuyentar las inversiones productivas, porque nadie va a invertir en el Ecuador si tiene que pagar de entrada el 5% al ingreso de capitales y luego tendrá que pagar el 5% cuando salgan los capitales, sería el 10%. Si en el Perú, por ejemplo, a pocos kilómetros de acá de Machala, no les cobran un solo impuesto y por eso los ecuatorianos se han ido a invertir en el Perú, para que retornen los ecuatorianos a invertir en el Ecuador y detrás de ellos vengan los extranjeros. Tenemos que, a más de no cobrarles impuestos a estas nuevas inversiones que se realicen en el Ecuador, eliminar pues algunos de estos impuestos. Además, nosotros, Sociedad Patriótica, somos un ejemplo viviente de que se puede gobernar el Ecuador y bien sin estos nuevos impuestos. Y tampoco que nos digan que el petróleo ha bajado. Es cierto que el petróleo ha bajado. Durante 9 años el petróleo estuvo en más de $100. Ha bajado a un poco más de $54. Pero nosotros gobernamos con petróleo de $18, 3 veces menos. Y con nosotros la economía creció al 8.9%, de los crecimientos de la economía más altos, no solamente del Ecuador, sino del mundo. Con el actual gobierno la economía no solamente que no va a crecer nada, nos vamos para atrás, vamos a decrecer un 2, un 3%. ¿Y cuál es la tercera parte del plan para crear empleo? Volver a la ley que teníamos en nuestro gobierno del trabajo por horas, con todos los beneficios laborales y beneficios de seguridad social. De tal manera que, por ejemplo, un joven estudiante en sus horas libres puede trabajar 1, 2, 3 horas y ayudar a financiar sus estudios y ayudar a financiar la economía familiar. El que quiere trabajar 8 horas, que trabaje, nadie le va a obligar a trabajar más. Pero el que desea trabajar 10, 12, 14 horas, que lo haga. Eso hacen los ecuatorianos
cuando emigran a Estados Unidos o cuando se van a Europa, trabajan 10, 12, 14 horas. Porque en este momento, ecuatorianos, la única manera de crear empleo es trayendo inversiones al Ecuador. Las inversiones no van a venir con tanto impuesto, y ahí que tenemos que eliminar impuestos. Y una vez que las inversiones comiencen a llegar al Ecuador, tenemos que trabajar. La única manera de sacarle al Ecuador de la crisis, de la pobreza, es trabajando. La única manera de generar riqueza para redistribuirla entre los más pobres es trabajando. La única manera de que la economía ecuatoriana vuelva a crecer al 8, al 9%, como creció en nuestro gobierno, es trabajando. Por eso les decía, nuestro plan para crear fuentes de empleo, para que esos cerca de 5 millones de ecuatorianos de la población económicamente activa que no tienen empleo, que están subempleados o que tienen trabajos informales, trabajos de supervivencia, para que la mayor parte de esa gente tenga empleo, les hemos dado pues nuestro plan de 3 puntos. Otro problema gravísimo que hemos detectado acá en la provincia del Oro y en el resto del Ecuador es la inseguridad ciudadana. ¿Cómo podemos reducir la delincuencia en el Ecuador? El primer punto es creando empleo. Igualmente, la única manera efectiva de rebajar la delincuencia es creando empleo. Aquello de que más policías, endureciendo las penas, es un cuento. La delincuencia en el Ecuador no se ha reducido, más bien sigue incrementándose. Así que este plan tiene 3 puntos. El primero, ¿consideraría la pena de muerte usted? No, porque repito, pues endurecer las penas no reduce la delincuencia. Lo primero que tenemos que hacer es crear empleo. Esa es una forma efectiva de reducir la delincuencia a niveles tolerables. El segundo punto es volver a pedir visa a los extranjeros. Los extranjeros son bienvenidos en el Ecuador, los recibimos con los brazos abiertos, pero no podemos dejar las fronteras abiertas de par en par para que venga Raimundo y todo el mundo, porque junto con los buenos extranjeros que son bien recibidos en nuestro país, también vienen los delincuentes, los sicarios, los narcotraficantes a crear inseguridad en nuestro país. De ahí, ecuatorianos, que el Ecuador ha reducido su productividad, tanto en el sector público cuanto en el sector privado. ¿Por qué? Porque mientras estamos trabajando, estamos pensando que a lo mejor nos están robando la casa, a lo mejor nos están robando el vehículo, que lo dejamos parqueado en la calle o en el parqueadero, o a lo mejor a nuestros hijos les están dando droga en las escuelas. Por eso, ecuatorianos, también la propuesta dentro de este segundo punto, de los 3 que hemos mencionado, es hacer un censo de extranjeros en nuestro país. Los buenos extranjeros tendrán todo el respaldo desde la Asamblea y desde la Presidencia de la República. Los extranjeros que no estén regularizados, se les regularizará para que gocen de todos los derechos de los ecuatorianos, pero para que también tengan las mismas responsabilidades de los ecuatorianos, es decir, en el pago de impuestos. Pero los malos extranjeros, aquellos que tengan antecedentes antidelincuenciales, antecedentes delincuenciales, de sicarios, de narcotraficantes, etcétera, serán repatriados a sus países. El tercer punto de este plan de 3 para reducir la delincuencia es volver a la ley para portar armas que había en nuestro gobierno, de tal manera que los sectores más vulnerables, como los comerciantes, los ganaderos, los agricultores, los pescadores, puedan, después de los respectivos exámenes médicos, psicológicos y con el control de Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, puedan portar armas para defenderse, porque el arma es un elemento disuasivo que va a disuadirle al sicario, al delincuente, de atacar a cualquier persona, como hoy sí lo están haciendo, porque ellos saben que los únicos que están armados en el Ecuador son los delincuentes. La persona de bien, que somos la inmensa mayoría, el 99.9% de ecuatorianos, no podemos portar armas. Dentro de ese gran cambio en los diferentes ámbitos, por ejemplo en el de la educación, donde muchas de los jóvenes y hasta personas adultas han visto que han perdido la oportunidad porque no pueden estudiar en las noches, por ejemplo. ¿Cómo cambiaría el gobierno
este tipo de contradicciones, ¿no? En la que supuestamente hay un derecho a la educación, pero que sin embargo hay gente que trabaja en el día y que no puede estudiar en la noche, o como menciona lo de la inseguridad, donde todos, yo creo que todos, sin excepción de personas, han pasado por este tipo de inconvenientes, donde hemos perdido algún familiar a manos de la delincuencia solo por robarle $1, un celular, por robarle $500, qué sé yo. Entonces, ese tipo de situaciones son las que a lo que la población en común, la gente de a pie necesita que se cambie, porque no se está haciendo nada, y la delincuencia sí ha aumentado en todo aspecto. Sobre todo, por ejemplo, nosotros aquí en la provincia del Oro tenemos por ser frontera, la situación es totalmente difícil. A ver, igualmente dentro del plan de educación para mejorar, porque lo que nosotros queremos en forma general, lo bueno que se haya realizado, mantener y mejorar. No podemos decir que todo es malo. Lo malo es lo que hay que arrancarlo de raíz. Y justamente hablamos de lo que hay que mejorar. ¿Cuál es la propuesta de Sociedad Patriótica, tanto desde la Asamblea como desde la Presidencia de la República, con el presidente Patricio Zuquilanda, para mejorar la educación? El punto número 1, tenemos un verdadero drama nacional que constituye que alrededor de 800,000 personas, 800,000 bachilleres, ni pueden trabajar, porque hay la ley que los menores de 18 años no pueden trabajar, ni pueden ingresar a la universidad. 800,000 personas frustradas, y dentro de poco van a incrementarse a más de 1,000,000, porque hay 375,000 bachilleres en condiciones de ingresar a la universidad y solo hay 25,000 cupos. Pueden ser excelentes los 375,000 estudiantes, pero solo podrán ingresar 25,000, y los 350,000 pues van a sumarse a los alrededor de 800,000 bachilleres que en este momento no pueden estudiar. Es un drama, no solamente para los padres de familia tener a sus hijos sin estudiar, sino para los propios estudiantes, que se sienten impotentes, que se sienten disminuidos, cuando eso no es cierto. Muchos de ellos son inteligentes, son muy capaces, pero que no tuvieron oportunidad de nivelarse en sus estudios para poder ingresar a la universidad. De ahí que la propuesta nuestra, punto número 1, es volver al libre ingreso a la universidad con cursos de nivelación preuniversitarios, devolverles a los jóvenes la libertad para que sean los jóvenes y no el gobierno el que decida qué carrera seguir. Y en tercer lugar, devolverles a los jóvenes la libertad para que ellos estudien en la ciudad en donde residen o en la universidad en donde ellos deseen o puedan. Paralelamente a esta propuesta de reforma a la Ley de Educación Superior está reabrir todos los centros educativos que han sido cerrados por el actual gobierno, comenzando por las escuelas rurales que han sido cerradas. Hay miles de campesinos o de hijos de campesinos que no están yendo a la escuela porque se cerraron las escuelitas rurales de las comunidades y ahora tienen que caminar 5 o 6 kilómetros hasta llegar a la escuela, a la instalación más grande. 4 o 5 kilómetros que niños de 6, 7, 8 años no lo pueden hacer, y es por eso pues que ha aumentado la deserción escolar. Igualmente, como usted ya mencionó, se han cerrado muchos colegios nocturnos. Cuando la gente trabaja en la mañana, y con el trabajo por horas, pues igualmente la gente va a seguir trabajando en la mañana y tal vez más horas, pero en la noche la gente quiere prepararse, quiere estudiar, quiere terminar sus estudios. Así que también desde la Asamblea Nacional y desde la Presidencia vamos pues a reabrir los colegios nocturnos que han sido cerrados y muchos institutos de capacitación, tanto para mujeres como para varones, que lamentablemente se han cerrado. Y punto número 3 de esta propuesta para mejorar la educación es crear becas para los estudiantes pobres, no solamente para los mejores estudiantes, sino también para los estudiantes pobres que obviamente pues cumplan mínimos requisitos de capacidad y de intención para mejorar su preparación académica. Volver a lo que se llamaba en nuestro gobierno el PAE, que es el Programa de Alimentación Escolar, con alimentación gratuita para la gente pobre, y aumentar el almuerzo gratuito para las escuelas pobres. Que se cumpla, y con esto termino, que se cumpla lo que está en la ley de darles movilidad, especialmente para estas escuelas pobres, para estas escuelas fiscales que no tienen cómo movilizarse. Y para redondear todo este tema de la alimentación, también vamos a impulsar que vuelva
algunos programas sociales que habían en nuestro gobierno, como el programa Aliméntate Ecuador, para alimentar a los familiares de los niños que están estudiando, y también el proyecto de los comedores populares para que la gente pobre se pueda alimentar. Lamentablemente, esos tres programas, el PAE, el programa de alimentación escolar, el programa Aliméntate Ecuador y los comedores populares, fueron terminados con el actual gobierno. Esto pues en cuanto a la educación. En lo que respecta, me imagino tiene un poco de conocimiento o conoce poner de todo el tema de la concesión que existe aquí con Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar con la empresa Tuca Shipboard Holding. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué cree que esa concesión será positiva para el país, para la provincia de El Oro? Con nuestros candidatos a asambleístas por la provincia del Oro, el doctor aquí que nos está acompañando, el abogado Pedro Murgueitio, con la abogada Carolina Franco, con el doctor Manuel Maldonado, vamos a fiscalizar para que se cumpla lo que le dijeron a la población del Oro, porque ya comienzan a haber rumores de que esta empresa turca, la concesionaria del puerto de Puerto Bolívar, van a traer prácticamente todo, no solamente pues toda la maquinaria que se requiere para que funcione el puerto, sino que van a traer también prácticamente todo el personal, lo cual sería realmente desastroso, porque aquello que dijeron que se iban a crear algunos miles de puestos de trabajo para la gente de la provincia del Oro, eso pues quedaría en nada. Así que vamos a estar también muy atentos, porque es una concesión de muchísimos años, son como 50 años. Eso es bastantísimo, toda una vida. Sin embargo, pues repito, vamos a estar atentos para exigir que se cumplan las promesas de que van a utilizar personal técnico de la provincia del Oro, que van a utilizar equipo y maquinaria de la provincia del Oro, porque con ese ofrecimiento fue que se concesionó y mucha gente pues apoyó esa decisión del gobierno nacional. En lo que nacional. respecta al tema minero, me imagino que también tiene conocimiento de eso. Ahí específicamente en la Escuela de la Inmaculada de la ciudad de Zaruma, existió un hundimiento que se fue un bloque completo de la unidad educativa. La minería artesanal de los pequeños mineros, ellos están cansados porque supuestamente Arcón no trabaja o no ha beneficiado a este sector, más por el contrario, cuando hacen los operativos son los pequeños mineros los que pagan los platos rotos, y por así llamarlo. ¿Cómo va a trabajar el gobierno de Lucio Gutiérrez y todos sus asambleístas para ayudar a los pequeños mineros? Que usted sabe que en nuestra provincia, el cantón Zaruma, Portobelo, son cantones eminentemente mineros, donde la gente, donde también se habló de construir centros de educación mineros, aquí también en Puerto Bolívar, lo que corresponde a lo de pesca. Sin embargo, son promesas que tampoco se han cumplido. ¿Cómo se va a trabajar con ellos? A ver, sobre este tema, el concepto general nuestro es no a la minería a gran escala o a cielo abierto, porque la minería a gran escala destruye a gran escala el medio ambiente. Y las últimas concesiones, no necesariamente en la provincia del Oro, pero sí en las provincias amazónicas de Zamora, de Morona, las últimas concesiones a las empresas mineras chinas realmente crean muchas dudas, muchas sospechas, porque se están llevando toda la materia prima. Se están llevando las riquezas, se llevan la tierra a grandes distancias, se llevan a la China o no sé a dónde se irán a llevar para allá hacer los exámenes respectivos. ¿Por qué no los hacen aquí? Para saber qué minerales son los que se están llevando. Eso es una actitud realmente sospechosa, y yo no sé por qué el gobierno ecuatoriano está permitiendo que eso ocurra. Y lo único que está quedando para esas provincias es destrucción, contaminación y muerte de los ríos y de la naturaleza. La riqueza se le están llevando ellos. La propuesta nuestra, asimismo, en forma general, es apoyar a la minería artesanal o a pequeña escala, pero tecnificándola, pero con tecnología, para que contaminen lo mínimo posible el medio ambiente. Llegar a la cero contaminación prácticamente es imposible, pero sí, usando tecnología se puede reducir al mínimo el impacto ambiental en contra de la naturaleza. ¿Cómo se va a trabajar con las personas de la tercera edad? ¿Cuál va a ser el proyecto que va a beneficiar a este sector que en ocasiones pues ya terminan de trabajar, ya no encuentran trabajo? Porque hay personas que todavía
o se consideran útiles todavía para hacer otro tipo de actividades, aun cuando ya se han jubilado, o hay personas que no tienen la oportunidad y que nunca han trabajado y simplemente no tienen ni qué comer, ni como mencionaban hace un momento lo de los hospitales, tal vez les toca estar esperando. O sea, ¿cómo se va a trabajar con ellos? Con esos niños que no tienen casa y que simplemente están abandonados en esos hogares. A ver, tenemos realmente varios problemas sociales. Uno es el desempleo. Ya mencionamos cuál es el plan nuestro de 3 puntos para reducir el desempleo en el Ecuador, creando fuentes de trabajo. El otro problema es la inseguridad ciudadana. Ya les mencionamos cuál es nuestro plan de 3 puntos para reducir la delincuencia en el país. Otros problemas sociales son los que usted acaba de mencionar. Primero, pues, que las personas mayores de 35, 40, 50 años ya no les dan trabajo porque les dicen que prácticamente ya están demasiado viejos. A pesar de que existe la ley que garantiza que las personas con discapacidad puedan trabajar, tampoco les dan trabajo. Y otro problema es para los jóvenes recién graduados de la universidad, que como no tienen experiencia, no les dan trabajo. ¿Cuál es la propuesta nuestra? Reformar la ley y, de ser necesario, crear una nueva ley para darles incentivos a las empresas, es decir, bajarles el impuesto a la renta a las empresas, que les den el primer trabajo a los jóvenes sin experiencia, a los jóvenes recién graduados de las universidades, a las empresas que den trabajo a los mayores de 35 años y con mucha mayor razón a los de la tercera edad, y a las empresas que den trabajo a las personas con discapacidad. En el tema de salud también tenemos una propuesta, asimismo con 3 puntos fundamentales para mejorar la salud en el Ecuador. Uno de los problemas más terribles que tenemos actualmente en el Ecuador es el consumo de drogas. Cuando uno recorre el país, y aquí en Machala, cuando uno va por los sectores periféricos, los sectores suburbanos, o cuando se recorre Guayaquil, por el sector del Guasmo, la isla Trinitaria, bueno, todos esos sectores periféricos de la ciudad de Guayaquil, la gente nos dice: Lucio, no tenemos trabajo, todo está demasiado caro, nuestros hijos no pueden entrar a la universidad, pero por favor, Lucio, si llegas a la asamblea, elimina esa tabla de consumo de drogas, que es el peor crimen cometido por el gobierno en contra de nuestros niños. Y ahí que nuestra promesa firme de llegar a la Asamblea Nacional es eliminar la tabla de consumo de drogas, prohibir el consumo de drogas, penalizar el consumo de drogas, y desde la Asamblea y desde la Presidencia impulsar la construcción de centros de recuperación o clínicas de recuperación para los niños y adolescentes que han caído en las garras criminales de la droga. El punto número 2 es desde la Asamblea fiscalizar y exigir al gobierno que se cumpla lo que está en la Constitución, lo que está en la ley, que la educación tiene que ser inmediata, tiene que ser de buena calidad y gratuita, especialmente para los pobres, para que no ocurra lo que hoy pasa, que cuando un afiliado al IES pide una cita médica, le dicen vuelva después de 5 meses, cuando el paciente o se murió o ya no necesita la asistencia médica, o cuando uno va a los hospitales públicos, lo único que le dan cuando le dan es paracetamol, así se queja la gente, paracetamol si le duele la cabeza, paracetamol si le duele el estómago, paracetamol si tiene cualquier enfermedad, y en otros casos le dan la receta para que vaya a comprar desde la jeringuilla, el algodón, el alcohol, en la farmacia de la esquina, y todos sabemos que los medicamentos están demasiado caros, han subido extremadamente y la gente pues no tiene dinero para comprar medicinas. Y punto número 3, vamos a fiscalizar y a exigir, ecuatorianos, que los directores de los hospitales y de los dispensarios médicos sean ecuatorianos. El Ecuador para los ecuatorianos. Primero los ecuatorianos. Y cuando ya todos los médicos ecuatorianos estén trabajando, bueno, pues bienvenidos los extranjeros. Pero nunca más debemos permitir que un médico extranjero sea el director de un hospital o sea el director de un dispensario médico. Y en muchas ocasiones médicos extranjeros que ni siquiera son médicos, tienen el título a nivel de licenciatura, digamos un nivel más bajo, cuando nuestros médicos pues son especialistas y son mucho mejor preparados y muy requeridos y muy bien catalogados en Chile, por ejemplo. Así que esa pues es nuestra propuesta en el tema de salud. Y también hay otras propuestas, por ejemplo, la nuestra es eliminar la ley de comunicación, porque es un retroceso serio en la libertad de expresión. Y el mejor termómetro
para medir el grado de democracia que existe en una nación es saber qué tipo de libertad de expresión tenemos. Si hay una buena libertad de expresión, tenemos una buena democracia, pero si no hay auténtica libertad de expresión, no podemos hablar de una auténtica democracia. También nuestra propuesta de llegar a la Asamblea Nacional es eliminar la ley de plusvalía, porque esto ha significado un retroceso y más desempleo, no solamente para los maestros albañiles, para los peones, porque se ha paralizado la construcción en el Ecuador, sino que miles de electricistas, plomeros, carpinteros, cerrajeros se han quedado sin empleo, y todo esto pues afecta a la economía ecuatoriana. Esto en términos generales en materia de legislación. Ahora pues también tendríamos que hablar cuál es nuestra propuesta en materia de fiscalización para reducir, ojalá a cero, los altísimos niveles de corrupción que tenemos lamentablemente en nuestro país. Ex vicepresidente, nos gustaría su último mensaje a la población orense, a la ciudadanía, al mundo en general que lo está mirando a través de la cadena de medios La Verdad, donde este 19 de febrero se va a decidir el futuro del país una vez más, eligiendo al candidato a presidente, vicepresidente y a sus asambleístas. ¿Cuál es ese mensaje para que la ciudadanía se vaya por la lista 3, para que la ciudadanía sepa que los proyectos son realizables, para que la ciudadanía sepa que una vez más la lista de Lucio Gutiérrez y todos sus coidearios va a ser la ideal para que el país cambie, para que la economía mejore? Queremos decirles a ustedes, amables televidentes y cibernautas, que queremos ir con su apoyo a la Asamblea Nacional, todos los candidatos de la lista 3, para poner a disposición del Ecuador y de la Asamblea toda nuestra experiencia positiva como presidente de la República, toda nuestra madurez política, para que la Asamblea no sea ese circo del pasado, de las peleas, de las agresiones, de los cenicerazos, pero tampoco una Asamblea sometida, sumisa, de alzamanos y alcahuete de la corrupción. Queremos una Asamblea que fiscalice al próximo presidente del Ecuador, sea cual sea, que legisle en beneficio de todos los ecuatorianos y que apoye al presidente de la República, sea cual sea, a sacarnos a los ecuatorianos de la crisis gravísima, económica, social y de corrupción. En definitiva, queremos que la Asamblea trabaje unida, en equipo, independientemente de la camiseta a la que pertenezcan los asambleístas que lleguen o que lleguemos con su apoyo, con su voto y con la bendición de Dios. Queremos pues, para que haya fiscalización, la propuesta nuestra es eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que es uno de los organismos, de los varios organismos que tiene la cuarta función de transparencia y control social. La cuarta función del Estado no se va a cambiar, solamente proponemos eliminar uno de los organismos, que es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, para que se nombre nuevo contralor, nuevo fiscal, de tal manera que se pueda fiscalizar y recuperar la plata que se han robado, con la finalidad de que quede un precedente para que nunca más un funcionario público se robe impunemente el dinero del pueblo ecuatoriano, para que todos los funcionarios electos por el voto del pueblo ecuatoriano entiendan que han recibido un honor, que han recibido un mandato del pueblo y que además pues reciben un salario. En tal virtud no pueden bajo ningún concepto pedir ni el 1% de coimas, peor el 50, el 100, el 1000%, como lamentablemente se ha visto en este gobierno, y los casos pues son por decenas. Basta recordar el caso de los Patiño Videos, el caso de la narcovalija, los contratos del hermano del presidente con el gobierno del presidente, el caso de los helicópteros Drug, el caso de la narcovalija, el caso Dusal, el caso Pedro Delgado, y los últimos escándalos como pues el conocido como el caso Capaya, con los robos que han habido en el fortalecimiento o en la reconstrucción o repotenciación, como también la llaman, de la refinería de Esmeraldas, con autoridades independientes, con un nuevo contralor, con un nuevo fiscal, con nuevos jueces, podremos cumplir el mandato de la mayoría de ecuatorianos que quieren no solamente que se fiscalice, no solamente que se sancione a los que se robaron el dinero, sino que se recupere la plata que se han robado. Así que, estimados amigos, nuestro compromiso con ustedes es hacer las cosas mejor que la primera vez. Cometimos errores,
aprendimos de los errores y ahora pues, repito, queremos hacer las cosas mejor que la primera vez. Pero esto es un trabajo en equipo, por eso les pedimos a ustedes, no nos sigan, vamos juntos, porque solamente juntos podemos lograrlo. Y este 19 de febrero, voten todo por la lista 3, por nuestro candidato a la presidencia de la República, el doctor Patricio Zuquilanda, el mejor candidato de todos a la presidencia de la República, el más preparado, además de doctor en jurisprudencia, es embajador de carrera, ha servido en los Estados Unidos, en los países de Europa, en Asia, en el Medio Oriente, es decir, en los países que tienen la mejor economía del mundo, la mejor salud, la mejor educación del mundo, la mejor tecnología del mundo, y esos modelos exitosos del doctor Zuquilanda los quiere adaptar a la realidad ecuatoriana. Igualmente pedirles que voten por los candidatos al Parlamento andino de la lista 3, que está pues encabezada por el embajador Edwin Johnson. El embajador Edwin Johnson fue vicecanciller de la República en nuestro gobierno y una persona pues sumamente capacitada para desempeñar perfectamente el trabajo de parlamentario andino. Igualmente pues pedirles su apoyo para nuestros candidatos a asambleístas por la provincia de El Oro. La lista la encabeza el doctor Daniel Maldonado. En segundo lugar va la abogada Carolina Franco. En tercer lugar está el abogado Pedro Murgueitio, y cierra la lista pues el abogado Freddy Lobato. Igualmente pues pedirles que nos apoyen a los 15 candidatos de la lista nacional. La lista la encabeza su amigo y servidor Lucio Gutiérrez. Me acompaña en este recorrido por la provincia del Oro nuestra candidata por la provincia del Guayas, en cuarto lugar Mabel Arias, y cierra esta lista de candidatos en el número 15 el doctor Víctor Balcázar, que es uno de los candidatos que representa a la provincia del Oro. Así que, mis estimados amigos, muchísimas gracias por esta oportunidad y les insistimos pues que nos apoyen votando todo por la lista 3, no les vamos a defraudar. Sociedad Patriótica jamás ha pactado ni con la corrupción ni con el actual gobierno, somos totalmente independientes y queremos lo mejor para el Ecuador, al igual que ustedes. Amigos televidentes, gracias por haber estado pendientes de la entrevista con el coronel Lucio Gutiérrez, dándonos a conocer sus proyectos y propuestas para mejorar la economía del país cuando estén en la Asamblea. Esta ha sido toda la información. Muchas gracias.